Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo del horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy vamos a hablar de los vasos y nervios del hígado. Con respecto a la circulación sanguínea del hígado, cabe destacar, cabe mencionar que el hígado es una víscera vastamente vascularizada por la función que cumple y va a contar con dos tipos de circulaciones que van a ser la circulación nutricia, relacionada o correspondida con la arteria hepática, y la circulación funcional que se va a corresponder con la vena porta accesoria o venas portas accesorias y con la vena umbilical que solamente funciona durante la vida intrauterina. Iniciamos la descripción de la vena porta. La vena porta se origina a partir de la confluencia del tronco común espleno mesentérico con la vena mesentérica superior. A partir de este sector, que se ubica a la altura de la segunda vértebra lumbar, la vena porta se va a dirigir hacia arriba, hacia afuera y hacia anterior para perderse en el hilo hepático a través de sus dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Aquí nuevamente vemos algunas de las relaciones. Hacia anterior está cubierta, tapizada por toda la cara posterior del cuerpo del páncreas y cruza oblicuamente de derecha a izquierda la cara anterior de la vena cava inferior. Aquí estamos viendo una ilustración del hilo hepático. Esto es el tronco de la vena porta y estas son sus dos ramas de división. Esta es la rama izquierda de división y esta es la rama derecha de división de la vena porta. Con respecto a la rama derecha, esta es dos veces más larga, perdón, dos veces más corta que la rama izquierda, pero a su vez es dos veces más ancha que la rama izquierda. Se va a dirigir a través del borde izquierdo del surco transverso y va a finalizar en el extremo izquierdo de este surco para finalizar a través de, a través de tres o cuatro ramas que se van a dirigir hacia los lóbulos hepáticos próximos. Va a llevar sangre hacia la porción derecha del lóbulo cuadrado, del lóbulo caudado y se va a dirigir hacia el lóbulo derecho. Con respecto a la rama izquierda, esta se va a dirigir por el sector izquierdo del surco transverso y se va a perder en el extremo izquierdo del lóbulo izquierdo del hígado, dividiéndose en tres o cuatro ramas que van a ser las arterias interlobulares. Va a llevar sangre hacia el sector izquierdo del lóbulo cuadrado, del lóbulo caudado, y se va a dirigir hacia el lóbulo izquierdo del hígado. Aquí vemos otra vista inferior, una ilustración de la cara visceral del hígado. Esta es la H hepática. Y aquí cabe destacar que este hígado es un hígado de un recién nacido, ¿no? Vemos a la vena porta y sus dos ramas de división, la rama izquierda y la rama derecha, ¿no? Esto se corresponde con la vena cava inferior que acá está referenciada con el número 7. Vemos aquí algunas de las relaciones de la vena porta y de la forma de terminación de la vena porta, ¿no? Aquí se va a relacionar con las estructuras que ingresan en el hilo hepático y que conforman el pedículo hepático a través del epiplón menor, ¿no? Vemos aquí en este sector, hacia la derecha y anterior al conducto hepático, y esta es la arteria hepática. En este caso sería la arteria hepática propia, que es el segmento terminal de la arteria hepática común. Cabe destacar que la rama derecha de la vena porta va a recibir a la vena cística y la rama izquierda de la vena porta va a recibir como afluente la vena pilórica. Pasamos a hablar ahora de las venas portas accesorias, que van a llevar sangre venosa del sistema digestivo subdiafragmático, como mencionamos al principio, al hígado a partir de pequeños vasos de ligero calibre. Aquí se van a conformar cuatro grupos que van a ser los grupos paraumbilicales, el grupo diafragmático, el grupo cístico y el grupo gastroduodenal. Pasamos ahora a la descripción de la arteria hepática. La arteria hepática se origina, en la gran mayoría de las veces, en el tronco celíaco, desde el tronco celíaco, que es acá, que es el que está acá referenciado en este esquema con el número 8. Cabe destacar que en algunos casos se origina directamente a través de la arteria mesentérica superior, ¿no? Hay algunas variabilidades, como por ejemplo un origen aberrante de esta arteria, a través del cual se origina a partir de la arteria mesentérica superior. Esto se corresponde con la arteria hepática, en este caso sería la arteria hepática común, y posteriormente se va a formar la arteria hepática propia, ¿no? Acá nuevamente vemos el origen de la arteria hepática a través del tronco celíaco. Se dirige hacia el hilo hepático. Bien, ¿dónde se origina entonces? ¿A qué altura, no? Para ser un poco más específico con respecto al origen de la arteria hepática. La arteria hepática se origina a la altura del borde superior del cuerpo del páncreas. Desde ese sector se dirige hacia arriba
y hacia afuera a través del epiplón menor para finalizar a la altura del hilo hepático. La arteria hepática tiene dos segmentos en su descripción anatómica, que van a ser los siguientes. Tiene un segmento primero, que se conoce con el nombre de arteria hepática común, que tiene una longitud aproximada de 3 centímetros. Esta es la arteria hepática común. Y después encontramos a la arteria hepática propia, que tiene una longitud de 15 milímetros. La terminación de la arteria hepática propia va a ser a través de las ramas derecha y rama izquierda de la arteria hepática. Bien, ¿cuáles van a ser las relaciones de la arteria hepática? Con respecto a las relaciones de la arteria hepática, aquí cabe destacar que tenemos que dividir y segmentarlas en las relaciones de la arteria hepática común y las relaciones de la arteria hepática propia. Vamos a iniciar con respecto a las relaciones de la arteria hepática común, que es este sector, dijimos que tiene una longitud de 3 centímetros. Tenemos relaciones anteriores, posteriores, laterales, superiores e inferiores. Con respecto a las relaciones posteriores, esta vena va a relacionarse con la vena cava inferior. Va a cruzar oblicuamente el borde izquierdo de la vena cava inferior y se va a aproximar hacia el hilo hepático. En este sector se han evidenciado algunos ganglios linfáticos. Con respecto a las relaciones inferiores, la arteria hepática común se va a relacionar con el borde superior del páncreas, existiendo aquí un contacto íntimo entre la arteria hepática común y el parénquima pancreático. Hacia anterior se va a encontrar cubierta por el peritoneo parietal posterior, que conforma a su vez el tapiz de la transcavidad de los epiplones. Y por último, hacia la izquierda simplemente se va a relacionar con ramas nerviosas, ¿sí? Y con su origen, que es a la altura del tronco celíaco. Con respecto a las relaciones de la arteria hepática propia, esta se va a relacionar con la vena porta hacia posterior, con el conducto hepático hacia anterior y con las estructuras nerviosas que por aquí ingresan, ¿no? Que ingresan a través del hilo hepático. En esta ilustración podemos identificar la curvatura menor del estómago y esta sería la arteria hepática, ¿no? Arteria hepática común, arteria hepática propia y sus ramas de división, ¿no? Rama derecha y rama izquierda de división, en modo terminación de la arteria hepática propia. Bien, entonces mencionamos ya las relaciones de ambas dos arterias. Con respecto a las ramas de estas arterias, cabe mencionar que con respecto a las ramas colaterales de la arteria hepática propia, vamos a encontrar, por ejemplo, a la arteria gastroduodenal, a las ramas pancreáticas superiores, ¿sí? Acá se van a formar una rama que es la arteria pancreática superior de Haller, o arteria pancreática ísmica de Haller, o arteria pancreática magna de Haller, ¿sí? Es una arteria que se dirige hacia el parénquima hepático. A su vez también aquí se forman algunos ramitos que van a ser ramos epiploicos y ramos ganglionares para la cadena ganglionar de drenaje linfático de esta víscera. Sus ramas terminales van a ser la rama derecha y rama izquierda, como ya hicimos mención precedentemente. Aquí entonces estamos viendo, ¿no? Esto es el tronco celíaco, arteria hepática común, arteria hepática propia y ya sus ramas de finalización, ¿sí? La arteria hepática común y la arteria hepática propia en su terminación forman un ángulo que varía, ¿no? En este caso es un ángulo bastante agudo. La rama derecha, la arteria hepática propia, va a conjugar posteriormente a la arteria cística, que va a irrigar a la vesícula biliar, y la arteria hepática, la rama izquierda de la arteria hepática propia se va a perder en el sector izquierdo del surco transverso, con las otras estructuras del hilo hepático. Bien, acá visualizamos más relaciones, ¿no? Podemos encontrar en este sector A, la arteria hepática común, esto se corresponde con arteria hepática común, esto ya es arteria hepática propia, en este caso el ángulo sigue siendo bastante agudo, posteriormente la arteria hepática propia ingresa en el hilo hepático, ¿no? Más de lo que ya mencionamos. Cruza la cara anterior de la vena porta y se sitúa hacia posterior del conducto hepático. Acá nuevamente exactamente la misma disposición, se ve un poquito más esclarecido, arteria hepática común, arteria hepática propia y sus dos ramas, rama terminal derecha y rama terminal izquierda. La rama terminal derecha de la arteria hepática propia se va a encontrar en un espacio
que se lo conoce con el nombre de espacio hepatogastroduodenal. Este espacio se encuentra limitado por hacia superior, perdón, me estoy confundiendo. La arteria hepática común va a formar un espacio que se conoce con el nombre de espacio hepato-gastropancreático. Ahí está. Espacio hepato-gastropancreático, que se encuentra limitado hacia superior por la arteria hepática común, hacia la izquierda por el tronco portal y hacia inferior por el cuerpo del páncreas, ¿sí? Por el borde superior del cuerpo del páncreas. En este sector vascular vamos a encontrar nosotros al afluente de, o a la afluencia, ¿no? De la vena renal izquierda sobre la vena cava inferior. Y acá nuevamente, ¿no? Esto es vía biliar y arteria hepática rama derecha, rama izquierda. Bien, con respecto a las venas hepáticas, también llamadas venas suprahepáticas, debemos mencionar que estas se van a originar a partir de las venas interlobulares o interlobulillares o venas segmentarias y van a conformar una vena principal. Estas venas principales se van a conjugar entre sí para conformar a las venas suprahepáticas, ¿no? Estas serían las venas principales que configuran posteriormente a las venas suprahepáticas, actualmente llamadas hepáticas. Estas venas suprahepáticas van a ser afluentes a la vena cava inferior y posteriormente toda esa sangre va a drenar hacia la aurícula derecha. Y bueno, allí el afluente, ¿no? Esta sería la vena cava inferior, se dirige hacia la cavidad, hacia el corazón, ¿no? Hacia la aurícula derecha. Bien, por último, y para ya finalizar con la clase del día de hoy, vamos a hablar de los nervios del hígado. Los nervios del hígado van a provenir desde dos estructuras nerviosas, que van a ser el nervio vago y van a ser el plexo solar, o también llamado plexo celíaco. El nervio vago le va a brindar la inervación parasimpática y el plexo solar le va a brindar la inervación simpática. También se han encontrado algunas ramitas del nervio frénico derecho que le brindan, brindan inervación, perdón, a la cápsula de Gleason o cápsula hepática. Con respecto a la disposición de las estructuras que provienen del plexo solar, todos los nervios del hígado se van a originar desde el sector anterior de este plexo y se van a dividir en dos. Se van a dividir en un plexo anterior, en un plexo posterior o derecho, perdón, en un plexo posterior o derecho, que va a ser este, y en un plexo anterior izquierdo, que va a ser este. El plexo posterior o derecho sigue el trayecto de las estructuras del epipelón menor, es decir, sigue el trayecto de la arteria hepática común y propia y sigue el trayecto del conducto hepático. Estas estructuras nerviosas no son fidedignas de la arteria, es decir, cuando la arteria hepática común tiene un origen aberrante, los nervios se encuentran en su posición anatómica constante. Eso con respecto al plexo derecho. Con respecto al plexo izquierdo o anterior, estos son algunos filetes a número de 3 o 4 bien individualizados entre sí. Acá lo podemos visualizar, que se van individualizando, perdón, más aún mientras más cerca están del parénquima hepático. A partir de este sector se pierden a la altura de la cápsula hepática y a la altura del parénquima hepático para brindarle inervación a esta víscera. Acá nuevamente, ¿no? Este sería el plexo derecho y esto es el plexo izquierdo. Muy bien, sin más que decirles, me despido. Hasta luego.